Buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar del operador económico autorizado. ¿Y qué más sobre la parte que tiene la referencia en nuestra ley de aduana 168/21? Hoy tenemos de invitado a nuestro apreciado profesor Adner Lora y quien les habla Niurka Beato Alba, que definitivamente está en entrega para que tengamos esas informaciones que nos permiten lograr el mayor de la eficiencia que hoy aplica nuestra República Dominicana. Así es que dentro del marco de esta posibilidad que nos permite la tecnología de la información a través de este medio digital, vamos a hablar de ese contenido que tiene el operador económico autorizado, una figura que nos permite obtener la certificación y de ahí poder validar esa confianza, esa agilización y esa simplificación que requiere el comercio internacional hoy. Así que le damos la cordial bienvenida a nuestro Adner Lora, a Samuel Hernández que está aquí, que nos acompaña, y a otros que nos van a acompañar por esta vía en este conversatorio y otros que lo verán de manera diferida en el canal Aprende con Niurka, que luego podrán apreciar. Así es que buenas noches y bienvenido, Adner. Buenas noches, profesora Niurka. Qué bueno estar de vuelta con tu espacio de conversatorios y temas de actualidad, como es la figura del operador económico autorizado. Aquí estamos, listos para contestar las preguntas de aquellos que se nos vayan uniendo, además de que dentro de la misma interacción, pues van surgiendo algunas inquietudes con el cual todos salimos beneficiados. Es así, Abner, y sobre todo que debemos estar a la vanguardia. Este es un tema en boga. La gente se pregunta, ¿qué debo hacer para ser operador económico autorizado? Porque si la figura nos da confianza, nos da la oportunidad de agilizar esa mercancía que entra o sale del país, ¿cómo puedo como persona física o jurídica poder obtener esa certificación que emite la Dirección General de Aduanas? ¿A dónde nos podemos acoger? ¿Cuáles dispositivos legales tenemos vigentes? ¿Qué nos dice la nueva ley de aduanas sobre ello? Y en fin, ¿cómo podemos orientar a nuestra ciudadanía y al mundo que va a ver esta información sobre esta temática de actualidad? Muy bien, si analizamos, Niurka, el tema de esta figura, tenemos que irnos al año 2001, donde el mundo fue estremecido debido a lo impensable que aquellas famosas torres gemelas del World Trade Center fueron colapsadas debido a aquel impacto de aquellos aviones por elementos terroristas, ¿verdad? Entonces, esto provocó que se descubriera que había una gran debilidad en materia de seguridad, no solamente aeroportuaria, sino en todos los niveles. Es por esto que en el año 2001, especialmente en el mes de noviembre, el gobierno de los Estados Unidos implementa una iniciativa de depuración y validación de los operadores que interactuaban con ellos. Entiéndase, importadores y exportadores por la vía aérea, marítima y terrestre. Entonces, en el año 2005, dentro del marco de la Organización Mundial de Aduanas, el gobierno americano lleva esta iniciativa y la misma es ponderada y aprobada para que los miembros de la OMA, como es el caso de la República Dominicana, pudieran adherirse dentro del marco SAFE o SAFE en español, con las siglas referidas a este marco de requisitos mínimos de seguridad que debe observarse en aquel que se considera un aliado estratégico para los procesos de importación y exportación. En el año 2012 es donde finalmente se ven primeros auspicios por parte del decreto 144-2012, donde se establece y se promueve la figura del operador económico autorizado. Y ya
se vienen estableciendo una serie de protocolos y finalmente en la ley 168-2021, entre los artículos 404 al 408, se le da una categoría de ley y con esto pues un mayor alcance. Podríamos decir que este es uno de los temas que están en boga por el hecho de que combina una de las facilidades que da la ley, pero que también tenía que ver con una situación dada por la ley 226-06, con el tema de que la ley decía que había que despachar las mercancías a partir del 2007, 48 horas y el año siguiente en un promedio de no más de 24 horas. Y el acuerdo comercial de ERECAFTA pues establece que precisamente debe haber un despacho promedio de no más de 48 horas a partir de la fecha de llegada. Es así, Anya, porque precisamente con todos esos lineamientos que nos ofrecen las normativas que acabas de referir, precisamente nosotros tenemos que ver cómo podemos llevar la temática de la seguridad con la agilización y los nuevos procesos que han estado inmersos en estos requerimientos internacionales. El mismo DERECAFTA que te dice la mercancía hay que despacharla en 48 horas. Y de ahí la misma ley 226 te habla de 24 horas y con todos estos procesos que los grupos de intereses, los operadores o aduaneros han estado ya a la vanguardia, pues definitivamente hoy se aplica ese despacho de 24 horas donde los mismos agentes de aduana, los couriers, los correos privados, los consolidadores de carga, los operadores logísticos, todos están inmersos en la simplificación, en agilización, pero eso conlleva un conocimiento previo, una lectura, un nivel de concentración, de interpretación, de manejar las informaciones para cumplir con los procedimientos y esos procesos que se han establecido. Así es. En esa parte, precisamente una de las cosas que nosotros vemos es que la República Dominicana, cuando inició el plan piloto, utilizó 11 empresas consideradas de bajo riesgo dentro de la cadena logística de importación y se confirmó que efectivamente el plan era exitoso y que era viable a la realidad dominicana. Si bien es cierto que ha habido una especie de desconfianza histórica entre el importador y la aduana y viceversa. Lo cierto es que este tipo de programa ha acercado a la administración con el contribuyente, con el empresario, con el visitante, con aquel que viene en avión o aquel que viene a través del ferry. Entonces, vemos cómo esta iniciativa, precisamente aunado al programa de despacho 24 horas que el año pasado implementó la Dirección General de Aduanas, ha habido una revolución. De hecho, todavía al día de hoy, la Dirección General de Aduanas, a través del programa de operador económico autorizado, ha estado contactando empresas que han tenido poco o cero incidencia dentro de sus importaciones y exportaciones, motivándolos para que se puedan certificar como OEA. Y fíjate que tanto la persona física como jurídica puede optar con esos requisitos, acumular todas las informaciones, sobre todo poder estar al día con tema de impuestos, tema de no antecedentes penales, y eso le da una apertura de decir, yo soy certificado como operador económico autorizado, que le da una garantía, le da una apertura de usted hacer negocios internacionales por la credibilidad que ofrece la figura del OEA. Y eso es importante en todos los aspectos porque las
normativas nos llevan a uno requerir todos esos elementos que están incluidos y que nuestro país ha estado definitivamente inmerso, ha estado involucrado y enhorabuena, por supuesto, los grupos de intereses han insistido. Tenemos operadores económicos autorizados, agentes de aduana, de los mismos operadores de puertos. Tienen, y si nos vamos en el día a día, vemos que muchas de esas empresas tienen la etiqueta de ser del OEA, que están certificados porque le da esa apertura en todo escenario. Y más cuando tú dices que eres una empresa que está certificado a nivel internacional, también eso al momento de internacionalizarte, pues eso te da mucho mayor seguridad porque ya has validado una credibilidad que te da a ti una seguridad de poder entrar en otros mercados. Así es, decir que precisamente el tiempo es oro y cuando nosotros analizamos el costo versus los beneficios que brinda el programa, pues definitivamente vale la pena. Ahora bien, en esta parte debemos aclarar que si bien es cierto que el programa es ofrecido de manera gratuita, es ofrecido de manera voluntaria por la Dirección General de Aduanas, hay unos costos asociados al proceso de certificación que no dependen de la Dirección General de Aduanas, sino que dependen del mismo importador por el hecho de que hay una realidad en nuestro país. Muchas de nuestras MIPYMES y pymes apenas llevan la contabilidad fiscal para fines de la Dirección General de Impuestos Internos y dentro de los requisitos mínimos de evaluación del programa de los OEA tiene que ver con un software que esté interconectado con los diferentes módulos del área logística, inventario, recursos humanos, el área financiera, el área de seguridad, que todos los procesos estén documentados. Ese es uno de los elementos, que haya alguien que se responsabilice por el programa dentro de la organización. Es decir, que esto no solamente viene a resolver problemas puntuales de seguridad en la relación aduana-contribuyente, sino que viene a ayudar a organizar la casa por parte de la empresa con relación al programa. Sí, efectivamente, y sobre todo que nos organizamos y si queremos contar con esa certificación que nos da agilización, apertura, simplificación, pues igual debemos cumplir con esos requisitos que son de simple acceso, porque desde que tú registras un nombre en ONAPI, en la Cámara de Comercio y Producción, en la DGI, ya tú vas enlazando informaciones hasta que la misma aduana te da la información que tú necesitas y te monta en esa ola que te permite lograr la cantidad de requisitos necesarios para que luego que se analiza la documentación, se depura, te puedan validar y de ahí la coordinación para la entrega de certificado que es validada por la Dirección General de Aduana y lo realizan con un evento magistral donde le entregan una certificación que ya te da un estatus que tu empresa va a lograr dentro de un esquema diferenciado del OEA. Así es. Decir, por ejemplo, que la misma ley 168-2021 dentro del artículo 407 establece como beneficios los requisitos reducidos de documentación y datos, el bajo índice de inspecciones físicas y exámenes, el levante rápido. Estamos hablando de que dentro de los perfiles de riesgo instituidos precisamente a través del convenio de Kioto revisado, está que en la selectividad de la carga los OEA están dentro de la preferencia para el canal verde. Basta con validar que el
certificado de origen en los casos que aplique, que la factura comercial, que el documento de embarque sean en estado original, por lo menos una revisión somera, pues ayuda a que el ahorro de costos sea algo sustancial dentro de este proceso de importación y obviamente que el consumidor final es uno de los principales beneficiados dentro de esta cadena rápida de importación y exportación de mercancías. En esa Así mismo. parte, sí, Nurka, adelante. Sí, asimismo, de verdad, Abner, aprovecho en esta versión para dar la bienvenida a los que nos acompañen aquí en este conversatorio sobre el operador económico autorizado y la ley 168/21 que regula la aduana dominicana en el marco de conocer qué trata esa figura del OEA, que no es la Organización de Estados Americanos, sino el OEA. Así es que veo a Vikiana que tiene la mano levantada. ¿Quiere comentar algo, Vikiana? No, profe, no. Ok. Pues definitivamente se pueden sentir en la libertad a sí mismos de levantar la mano, cualquier pregunta, cualquier inquietud. Tanto Anne como yo estamos en la mejor disposición. Esto es un espacio para que nosotros socialicemos informaciones del cual la ciudadanía pueda encontrar una información y que conozca de lo bueno que nosotros hemos avanzado. Agnes refería anteriormente sobre el marco normativo SAFE que emitió la Organización Mundial de Aduana OMA, donde se establecen los pilares aduanas, aduanas empresas y hoy aduana Estado. Y en ese pilar aduanas empresas ha habido un acercamiento, una apertura dinámica donde los grupos de intereses dentro de su espacio, cada quien en su cera, como le llamamos, pues pueden aportar y pueden mirar la vertiente desde su ángulo, partiendo de que cada proceso debe mejorarse en función del interés marcado de cada parte. ¿Es así, Agne, verdad? Así es. Decir que la palabra clave dentro de todo este proceso viene a resolver la palabra seguridad. De tal manera que si actuamos bajo los principios establecidos, que de igual manera presenta la ley 107-2013 sobre la relación del Estado con los ciudadanos, uno de los principios que tiene que ver es el de la facilidad para que el ciudadano pueda recibir de manera expedita, de manera oportuna, los servicios que brinda la institución, pero que el ciudadano igualmente pueda actuar bajo el principio de buena fe. De ahí que este proceso de depuración que hace la Dirección General de Aduanas es para garantizar y validar que el ciudadano está actuando bajo el principio de buena fe. Un elemento igualmente que quiero compartir, Niolka, es que a partir de la misma ley 168-2021 se establecieron una especie de dos tipos de programas OEA. En realidad es uno, sin embargo, existe el OEA simplificado como una forma de simplificar los procesos a las MIPYMES y pymes para que puedan competir en el proceso de apertura de entrada de los operadores económicos autorizados, ya que el programa como tal pues es bien riguroso y bajo las condiciones en las que originalmente se concibió, si no se daban esas flexibilidades, pues no iban a poder acceder o certificarse empresas pequeñas. Por lo mismo que decía al principio, de lo costoso para aquellas que no están organizadas, para aquellas que ni siquiera tienen una estructura para poder viabilizar sus operaciones. Y en ese mismo aspecto debemos mencionar, Agnes, lo que establece el acuerdo de facilitación de comercio, que va de la mano de todos estos aspectos donde se requiere que haya mecanismos de simplificación y agilización de toda transacción comercial internacional. Y el mismo convenio de Kioto revisado
te habla de la estandarización. Y cuando tú te certificas como operador económico autorizado, ya das un salto cualitativo y cuantitativo para agilizar, para simplificar y por supuesto que reduce costos, tiempo de despacho, porque ya tú eleva el nivel de especialización, ya tú te involucras en todo el proceso desde la mercancía que tú negocias en el proceso de la compra y venta internacional, la declaración, los plazos para evitar multa y sanciones y más poder despachar la mercancía en el plazo definido para reducir esos costos de DPH que muchas veces son lo que marcan diferencia en los costos de la mercancía al salir de la aduana. Así es. Decir que igualmente el gobierno dominicano, al igual que los gobiernos latinoamericanos y orientales que han optado por adherirse a este programa, resultan beneficiados por el hecho de que esto resulta en un incremento de las recaudaciones. No es lo mismo cobrar recaudaciones de 500 contenedores a 5,000 contenedores, que precisamente lo que se busca con este proceso de agilización es que haya un mayor flujo de operaciones, tanto para la importación como para la exportación. De ahí que precisamente, y gracias a esa sinergia que se sigue dando entre las empresas públicas y el sector privado, pues se abre y se establece esa brecha para que haya un mayor entendimiento, de tal manera que no nos veamos con recelo, sino que nos veamos como socios que nos necesitamos mutuamente. El Estado, por una parte, si no tiene, el importador no recauda. El importador, si no tiene la colaboración del gobierno, no puede hacer riqueza dentro del país. De ahí que nos necesitamos mutuamente, podríamos decir, como una de las películas de Mario Moreno Cantinflas, cuando decía acerca del ministro y yo. Sí, así mismo, y más cuando las entidades paradoneras juegan un rol importante en función de lo que es la ventanilla única de comercio exterior, que es parte de tu despachar una mercancía, que si tú eres operador económico autorizado, igual está en la obligación de cumplir los requisitos que todos debemos cumplir. Lo único que al estar certificado, el proceso se hace más ágil, más rápido, más simple y por supuesto conlleva a menor tiempo y a reducir esos costos que referíamos. Más cuando tú tienes que saber que el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones nos ha permitido avanzar a la digitalización y a enviar desde la declaración aduanera vía electrónica con los adjuntos, así como poder conectar con esas entidades para obtener esa ventanilla única a través de la modalidad tecnológica. Decir, Niurka, igualmente que para aclarar, este programa no sustituye en modo alguno las funciones de los agentes aduaneros, porque lo que se busca precisamente dentro del programa es agilizar y garantizar la seguridad del proceso, pero los demás procesos con la gestión de aduanas continúan igual en el sentido de que usted puede tener la facilidad de establecer su propia gerencia o departamento de aduanas si la rotación de contenedores se lo exige o contratar los servicios de terceros. Igualmente decir que existen instituciones privadas que se dedican precisamente a adecuar empresas pequeñas, medianas y grandes para que puedan estar en condiciones de ser inspeccionadas y supervisadas por la Dirección General de Aduanas. Una de las cosas interesantes que quiero compartir con relación a los requisitos generales del programa es 8 elementos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver
con la seguridad para el acceso a las instalaciones. Otro de ellos tiene que ver con la seguridad del contenedor. Igualmente, el entrenamiento y la capacitación permanente que debe recibir el personal que trabaja en esa organización, la relación con terceros, con los proveedores, con los clientes. Entonces, este es otro aspecto que igualmente ayuda a que la empresa a lo interno pueda disminuir sus niveles de riesgo y aumentar igualmente su rentabilidad. Es decir, que si lo vemos desde el punto de vista del historial y de la interacción que hay a lo interno y a lo externo de la organización, pues es ganar, ganar. Es así porque cuando tú hablas de una mercancía que va en tránsito, ya hoy tenemos los precintos electrónicos y eso da una agilización cuando tú manejas esa certificación. Pero es sumamente interesante lo que tú acabas de referir, como todo, Anne, porque el agente de aduana, el courier, el consolidador de carga, el operador logístico, el importador, el exportador, todos ellos pueden certificarse como OEA. O sea, la empresa como tal, que es el importador o el exportador, puede obtener su propia certificación siempre que cumpla con los requisitos que dentro de los cuales ha mencionado Agner, que le va a permitir, como dice en la jerga, organizar todos los elementos y le va a dar un nivel diferenciado. Es lo que más se refiere. Y esta figura del operador económico autorizado implementado en República Dominicana, que ha tenido un éxito en todos los aspectos, porque como esa mercancía que entra y sale es consignada a nombre de una persona física, dígase a nombre de una persona como tal o a nombre de una empresa, pues al momento de ser certificado, usted cumple con todos los requisitos normales. Pero igual debe saber que al momento de despacharla, le van a hacer el proceso que al ser certificado con OEA, eso se va a agilizar. Ah, no, le van a decir, ese operador económico autorizado, afuera, pero si no es operador económico autorizado, hay que revisarlo paso por paso, que ahí es que se dilata el proceso, aún con la agilización y la simplificación que se ha logrado. Decir, Niurka, igualmente que el programa te certifica por 3 años y que al término de esos 3 años debe participar del programa de recertificación por igual periodo y que estar certificado como OEA no es una licencia para usted hacer diablura, para que estemos claros en esa parte. Si usted, estando certificado, se dedica a traicionar la confianza de las autoridades aduaneras, la misma entidad que le otorgó la certificación tiene la misma competencia para revocar esta licencia o para suspenderla, dependiendo de la gravedad y si de los factores son atenuantes o agravantes. Claro, sobre todo porque usted va a firmar un contrato y ese contrato conlleva el cumplimiento de las normativas legales vigentes. Dentro de ello está la ley 168/21 que establece muy claro las responsabilidades. Es decir, al certificarse como operador económico autorizado, usted tiene la plena seguridad de que va a realizar las buenas prácticas aduaneras en todo ámbito de la palabra. Entonces, como logró la certificación, va a llevar un registro y va a tener todas las informaciones fehacientes que le van a permitir tener una transparencia en toda transacción comercial. Así es. No sé si hay alguna pregunta. Sí, no sé. Bueno, no sé si los que están aquí. Animar a los chicos para que Sí, puedan. Si tienen alguna inquietud sobre esta temática, alguna
¿Algún comentario? Puede sentirse en confianza. Nosotros somos una gente totalmente abierta, del cual queremos cada vez más dar orientaciones en función de que nuestros ciudadanos y todo el interesado en estos temas pueda llevarse el mayor de las informaciones con datos fehacientes y, por supuesto, cumplir con lo que está establecido para lograr esa efectividad que se espera. Así es. Decir igualmente que al nivel de los países que conforman el marco SAFE, que se anima y se alienta los acuerdos de colaboración mutua o de reconocimiento mutuo, donde las aduanas de esos países pueden intercambiar información de inteligencia, precisamente para ayudar a que se reduzca la brecha que originan los contrabandos y otros ilícitos aduaneros. Uno de los aspectos que igualmente afectan el comercio internacional tiene que ver con la originalidad de la mercancía, los derechos marcarios. Y precisamente es uno de los aspectos que debemos tomar en cuenta para que no seamos sorprendidos en nuestra buena fe, porque hay muchos que cuando lo sorprenden en su buena fe, entonces dicen, yo no sabía. Entonces lo cierto es que el programa te ayuda a que eleve tu nivel de confianza con los riesgos, pero también con las expectativas que debes tener para pertenecer al programa. Así es, y sobre todo ese intercambio de información viable que dentro del esquema del marco normativo SAFE establece aduanas y hay una facilidad para que las aduanas del mundo que ya tiene esta figura implementada puedan tener la facilidad de intercambiar informaciones, claro, con la confidencialidad que lo amerita, porque son informaciones que se manejan bajo unos niveles de inteligencia que son de dominio de las entidades involucradas. Decir igualmente que el marco del operador económico autorizado en ninguna manera sustituye otras certificaciones internacionales que se dan en el marco, por ejemplo, del BAS, ya que la diferencia fundamentalmente está en que el OEA es certificado por la autoridad aduanera de cada país que forma parte del programa. Y por eso es que insistimos que la misma ley 168-2021 y el decreto 144 del año 2012 precisamente enfatizan en que la autoridad aduanera, que es la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana, pues debe ayudar, validar y a veces, podríamos decir, dentro de un proceso aleatorio, puede que le toque una inspección física a un operador económico autorizado y es simplemente para seguir validando que este es la persona que dijo que iba a cumplir lo que estuvo firmando por escrito. Es decir, que el hecho de que en algún momento le toque una inspección física no quiere decir que la aduana está dudando de usted, sino que simplemente es un proceso rutinario para confirmar la seriedad que usted firma en un momento determinado. Claro, y sobre todo que dentro de ese acercamiento, cuando ya es emitida una certificación del operador económico autorizado, usted se siente en confianza de referir, de informar cualquier anomalía que se presente. Las entidades gubernamentales, y en este caso específico, la Dirección General de Aduanas siempre ha estado abierta, y más cuando esos mismos dispositivos legales internacionales los refieren. Y nuestra nueva ley 168-21, muy específica en tema de simplificación, de agilización y de esa estandarización que así aspiramos. Porque en la medida que se estandariza un proceso entre una y otra aduana de la misma índole, diga, sea marítima, sea aérea,
o terrestre fronteriza, pues la modalidad se aplica en cada una de ellas, independientemente de que sea o no, sino más bien el proceso dado para cumplir lo que se ha establecido. Pero me surge una pregunta, Agner. Si realmente todos estos requisitos se cumplen y hay unos costos que son manejados por la empresa para adecuarse y obtener esos requisitos, ¿en qué tiempo podemos obtener esa certificación que sea propicio para la esperanza que tiene el importador, el exportador, aquella gente que quiere obtener ese estatus como certificado de la OEA? ¿Qué plazo podemos Muy informar bien. Podríamos sobre decir esto? que Sí. sí. De manera personal, nosotros podemos ver en el portal interno o el subportal que tiene la Dirección General de Aduanas, como es oea.gov.do. En esta parte existen unos requisitos de autoevaluación en la que a través de la misma usted puede hacer como una especie de autochequeo. Dependiendo de la figura que quiere certificarse, en esa autoevaluación o esas preguntas que da el programa, dependiendo de lo tanto que usted cumpla con la pregunta de autoevaluación o no, usted estaría en condiciones de estar certificado en 15 días, en un mes, 2 meses o 3 meses. Imaginemos que se trata de una empresa que nunca ha tenido software, que nunca ha documentado sus procesos. Entonces, el proceso puede durar entre 3 a 6 meses. Ahora, si usted tiene ya software, si tiene los procesos documentados, podríamos decir que de 1 mes a 2 meses ya usted estaría listo para presentar su solicitud ante la Dirección General de Aduanas. Excelente. Bueno, cada vez más auguramos éxitos en esta figura, cada vez ampliada en todo el ámbito y que los interesados puedan cumplir con esos requisitos para que se puedan manejar y logren esa certificación del operador económico autorizado. En síntesis final, Anne, ¿qué vislumbra nuestro país ahora con la nueva ley de aduanas y el operador económico autorizado? ¿Cómo podemos sintetizar toda esta dinámica que nos trae el mundo ante una certificación del operador económico autorizado que cada día se exige por los niveles de seguridad que demanda? Lo cierto es, Nurka, que el importador y el exportador son piezas clave, al igual que las figuras relacionadas con el transporte internacional de las mercancías. Un exportador que está certificado puede vender en condiciones preferentes y de agilidad con relación a los asociados. Se te frizó tu internet, Adner. En lo que Agner retorna, definitivamente el operador económico autorizado, luego que emite ya obtiene esa certificación emitida por la Dirección General de Aduanas, puede igual realizar las transacciones comerciales. Agner, ¿sí? ¿Me escuchas? Como que se Sí. frisa. Ahora sí. Bueno, en ese sentido, ahí es que hablamos de la seguridad por la referencia dada de la certificación emitida. Sí, entonces decía en ese punto que los países cada vez más se
se están adhiriendo al programa. Es algo voluntario en el cual los países que más se adhieran al programa son los que van a tener mayores ventajas competitivas frente a aquellos países que no están siendo parte del mismo. Y sobre todo porque le da un estatus. Asimismo, definitivamente, Anner, se te está frizando el internet, pero es un estatus que diferencia a cada uno de los actores que así reciben la certificación del operador económico autorizado por la entidad competente, que es la Dirección General de Aduanas. Y es una figura que ha sido instituida en un dispositivo, en un decreto, y que hoy también ha sido integrada y es recogida por la nueva ley de aduanas 168-21. Así es que dentro de todas estas modalidades que cada día debemos ir aprendiendo y fortaleciendo el conocimiento, porque le puede tocar a usted, le puede tocar a cualquier persona que esté interesado, y es bueno conocer qué hay en nuestro país de esto que se da a nivel internacional. Ander, me queda darte las gracias por tan fortuitas informaciones como siempre, a los que están aquí invitados y a todos aquellos que van a escuchar esta información de manera diferida. Nosotros estamos llamados cada vez a dar de lo que poseemos, a ofrecer esas informaciones, esas entregas, que es mayor satisfacción que recibir. Y sobre todo, cuando podemos aportar de esos datos, de esas pinceladas que nos ayudan a nosotros como país, con nuestra República Dominicana, a ser mejores. Así es que mil gracias, Agner, a todos aquí y los que han podido estar. Y si quieres una palabra de cierre, Agner. Decir que la calidad no tiene precio. En esta parte, evalúese hoy y pregúntese si realmente quiero expandirme más allá de las fronteras dominicanas, si quiero establecer negocios duraderos, pues vale la pena usted pensar en que debe formalizarse, debe agotar este proceso y al final, pues usted, la empresa y sus colaboradores serán ampliamente beneficiados. Así es, definitivamente habrá más entregas en esta vía sobre la base de estos conversatorios, por lo que usted debe estar atento a través de esos posts que publico en mi Instagram, y de igual manera en el canal Aprende con Niurka, el cual esto lo convierto, este conversatorio, y puede hacer sus comentarios sobre esta misma temática y otros temas que pueden ser de interés para usted, para que siga ampliando sus conocimientos sobre estas informaciones que cada vez se hacen más interesantes. Mil gracias y buenas noches a todos. Un placer. Bye bye, buen descanso. Gracias igual.